laissez-faire, laissez-passer. Bien, ¿qué es esta cuestión del laissez-faire y laissez-passer? La industria no crea valores, la industria solo transforma los valores. Y ninguna reglamentación de este proceso de transformación podía añadir riqueza, diríamos, a la comunidad. A través de la industria no se añadía riqueza a la comunidad. Era lo que pensaban los fisiócratas. Por el contrario, lo único probable sería que hiciese todo el sistema productivo mucho más engorroso, mucho más complejo. Sí, mucho más engorroso, mucho más complejo, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué decía el Estado? ¿Qué decían los fisiócratas? Que debía desaparecer cualquier intervención, básicamente cualquier intervención del Estado, porque debía dejar que las cuestiones se den naturalmente, porque naturalmente la tierra nos provee, o es el único elemento, diríamos, la agricultura, que nos provee de un excedente, de manera natural, diríamos. Entonces, si con cualquier reglamentación o tipo de reglamentación se intervenía en el proceso productivo, se iba a complejizar este proceso productivo. Por eso el lema es dejar hacer, que la naturaleza es sabia y se acomoda sola. Ahora vamos a ver esto del orden natural, que tiene mucha importancia en la fisiocracia, y que después van a ver también que esta mano invisible de Adam Smith, bueno, básicamente es tomada de esta situación también. Bien, un par de cositas que les quiero hablar. Bueno, ahora vamos a volver al orden natural, pero les quiero mostrar una cuestión que ustedes tienen ahí en el programa, antes que me olvide, de la cuestión de los impuestos, ¿no? Porque ustedes tienen un titulito ahí de la cuestión de los impuestos. También a grandes rasgos, porque el texto que ustedes tienen describe cuál es este sistema impositivo que consideraba la fisiocracia, pero yo quiero que tengan en claro 2 o 3 puntos esenciales de la cuestión de los impuestos. El impuesto es el método más poderoso de intervencionismo estatal. ¿Cómo creen ustedes que van a ver la cuestión de los impuestos la fisiocracia? Ajá. Y además es una intervención, ¿no? Entonces, si es una intervención, un impuesto es una intervención, diríamos, artificial, entonces en algún punto podríamos decir que estaban en contra del sistema impositivo, pero sí se pagaban impuestos. Con los impuestos en un principio, diríamos, había que hacerlos desaparecer en todas sus formas, la intervención, ¿por qué? Por esta cuestión de la intervención de hacerlos desaparecer en todas sus formas. Entonces la industria y el comercio debían quedar libres de toda contribución. Ya van a ver que los fisiócratas, cuando hablan de la industria y del comercio, dicen, bueno, o se la puede hacer desaparecer, o se la puede, diríamos, limitar muchísimo, ¿no es cierto?, e intervenirla muchísimo, complementarla legalmente para que no se nos vaya de las manos, por ejemplo, o simplemente lo toman como un mal necesario. Bueno, finalmente la fisiocracia lo toma como un mal necesario. Ya vamos a volver a eso, entonces les decía que por eso sigue existiendo, diríamos, lo del comercio, lo de la industria, lo toman como un mal necesario, pero que tenía que quedar libre de toda contribución, por esta cuestión de que la no intervención, diríamos. Pero a la única rama que debía imponérsele contribuciones, ¿era cuál? A la que creaba el valor. A la que creaba el valor había que imponérsele un impuesto, es decir, a la agricultura. Pero ojo, que el impuesto va a ir sobre la tierra. La máxima financiera fisiocrática era un impuesto único sobre la tierra. ¿Por qué si es sobre la agricultura pasa sobre la tierra y si es sobre la tierra la van a pagar los terratenientes, pero después le devuelven al sistema, etcétera? Bueno, está dado en el cuadernillo que ustedes tienen, léanlo, léanlo, pero no quiero que se hagan demasiada cuestión y demasiado problema con esta explicación interna de la fisiocracia, de por qué la terminan pagando finalmente los terratenientes cuando era la tierra y la cultivaban los agricultores, etc. Pero básicamente es el único impuesto a la tierra dentro del sistema impositivo de la fisiocracia. Y ahora sí les quiero dar un poquitito, me estoy apurando un poco porque quiero que el doctor Jasniuk después continúe con la otra parte de la clase,
pero quiero hablarles un poco del orden natural. Según la fisiocracia, la sociedad humana se regía por leyes naturales, diríamos, ¿no? Estas leyes naturales no podían ser nunca modificadas por algún tipo de ley positiva del Estado. Vale decir que todas las relaciones o todo tipo de relaciones de cualquier orden que se establecen entre los hombres están gobernadas por leyes preexistentes, leyes de cuya evidencia se va a imponer, diríamos, a cualquiera que tenga algo de sentido común, decía los fisiócratas, y de los cuales ningún espíritu razonable osará negar autoridad. Eso decía la fisiocracia. Se presentaban estas leyes naturales a través de la evidencia, pero la evidencia de un espíritu razonable, digamos, de un espíritu culto. Entonces, estas leyes se podían saber, estas leyes naturales, diríamos, ¿no es cierto?, que regían un orden preexistente, al parecer, funcionaban así. Estas leyes eran establecidas, estas leyes naturales eran establecidas por lo que los fisiócratas llaman la providencia. Muchas, diríamos, características tenía la providencia, pero los fisiócratas hablaban de la providencia como algo bondadoso para el bien de la humanidad. Estaban tan claramente manifiestas, decían los fisiócratas, estas leyes naturales de la providencia, que bastaba muy poca reflexión para descubrirlas. Un poco, y eso es lo que yo antes de empezar la clase conversaba de manera informal con ustedes, es que habría que interpretar estas leyes de la providencia en un término como oposición a un concepto de orden dado, un concepto de orden social artificial. Por ejemplo, el contrato social. ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre lo que es el orden natural de la fisiocracia, de la providencia, y, por ejemplo, el contrato social? De Rousseau, de Montesquieu. Bien. ¿Por qué había que interpretar estas leyes, diríamos, del orden natural, de la providencia, como algo, un orden social artificial creado por voluntad de los hombres? No voy a volver al contrato social, pero básicamente, ¿no es cierto?, ahí tiene la respuesta de las diferencias entre unos y otros. Entonces, los fisiócratas consideraban que pasando del estado de naturaleza al estado de civilización, y ojo que ahí no van a encontrar una diferencia, sino van a encontrar una similitud con lo del contrato social que yo les decía, los fisiócratas entonces consideraban que pasando del estado de naturaleza al estado de civilización, los hombres no sacrifican nada y en cambio lo ganan todo. Miren lo que decía el doctor Quesnay. Cuando ellos, los hombres, entraron en sociedad y celebraron convenios para su ventaja recíproca, aumentaron en el disfrute de sus derechos naturales, sin inferir ningún atentado a su libertad, porque este es justamente el estado de cosas que su esclarecida libertad había libremente elegido. Evidentemente, si el hombre actuaba, que es otra de las máximas de la fisiocracia, actuar en libertad, el dejar hacer. Si había actuado en libertad para la conformación de una civilización, de una sociedad, era porque libremente lo había hecho. Y era porque consideraba libremente que eso era lo mejor para él, para el hombre. Bien, entonces, ¿qué es este orden natural? Una definición podría decirse que es el orden establecido por Dios para el bienestar de los hombres. Es el orden providencial. ¿De qué modo lo conocemos nosotros? Como les decía, a través de la evidencia. Este orden es evidentemente el más ventajoso para el género humano. Por lo tanto, cada individuo sabe muy bien encontrar naturalmente el camino que le sea más ventajoso. Y lo va a encontrar bien y naturalmente sin la intromisión de una fuerza coercitiva ajena a él, o por ejemplo que pueda venir del Estado, ¿por qué no? Un poder que lo empuje, que le muestre el camino, que le descubre, no lo necesita, dice la fisiocracia. El hombre naturalmente va a tender hacia su bienestar. Y Quesnay también sostenía que obtener el mayor aumento posible de bienestar con la mayor disminución posible de gastos
es la perfección de la conducta económica. El mayor aumento posible de bienestar con la mayor disminución posible de gastos es la perfección de la conducta económica. Y ese sería el orden natural para los fisiócratas. El orden natural sería el mayor aumento posible de bienestar con la mayor disminución posible de gastos. Ese era el orden natural. Los aspectos esenciales que un poco yo les fui adelantando del orden natural eran el derecho a disfrutar de los beneficios de la propiedad, el derecho a trabajar y el derecho a la libertad. La libertad compatible con la libertad de los demás de perseguir el interés personal. Sí. Esos son del orden natural, son los aspectos esenciales que te daba este orden natural. La libertad de trabajar, la cuestión de la propiedad, de disfrutar de la propiedad, y la libertad, que mi libertad se termina donde empieza la de los demás, que es la que a ustedes les llega así conocida, diríamos, pero es la libertad compatible con la libertad del otro de perseguir también su interés personal. Esto significa que es esencial al orden natural que el interés particular de una sola persona nunca pueda jamás ser separado del común interés de todas las personas. Y esto es lo que sucede básicamente con el régimen de la libertad. Esto decían los fisiócratas. Si ustedes evolucionan un poquito, ¿no es cierto? Y ven que, bueno, básicamente no funciona tan así la cosa. Bien, en suma, no hay más que dejar hacer, dejar pasar. Ojo que el dejar hacer, y eso es muy importante, el dejar hacer no significaba que no hubiese que hacer absolutamente nada. Los individuos tienen que hacer todo para conseguir, ¿no es cierto?, este mayor aumento posible de bienestar con la mayor disminución posible de gasto. O sea, para seguir con este orden natural, los individuos tienen que hacer todo. Dejar, por ejemplo, a cada uno algo así como el campo libre de juego, ¿no es cierto?, el fair play, también jugar, ¿no es cierto?, de manera limpia dentro de las relaciones económicas, sin temor a que sus intereses particulares, sin temor a que sus intereses particulares choquen entre sí o sean perjudiciales, por ejemplo, para el interés general. No hay que tener ese temor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, los fisiócratas sí dicen que tienen poco que hacer, pero también tiene tarea. Suprimir, por ejemplo, las trabas creadas artificialmente, mantener o asegurar el mantenimiento de la propiedad, el mantenimiento de la libertad, castigar a los que atenten contra la propiedad o contra la libertad, por ejemplo. Bien. Bueno, y ahora les quiero volver un poquitito, como para ir terminando, algunas palabras acerca de el comercio, que también es un punto del programa que ustedes tienen que ver. Como ya les había adelantado, para los fisiócratas, la operación de cambio por sí misma no produce nada, pues solo implica la equivalencia de dos valores que se van a permutar. Esa es la visión de los fisiócratas. Yo tengo una botella de vino, vos tenés un plato de comida, yo intercambio mi botella de vino por el plato de comida. Yo me quedo con el plato de comida, la otra persona se queda con la botella de vino. ¿Se ha agregado o se produjo algo? No, nada más que una equivalencia de valores que se han cambiado. Para ella mi botella de vino valía exactamente lo que un plato de comida. Para mí ese plato de comida valía exactamente lo que mi botella de vino. Por supuesto, dice la fisiocracia que este cambio puede ser leonino. Leonino es un artículo que se aplica, ¿no es cierto?, a algunos contratos o algunas cláusulas que son exageradas y que producen, por ejemplo, enriquecer a una parte muy a expensas de la otra. Esto también podía darse, decían los fisiócratas, ¿no es cierto?, que yo me enriquezca a expensas de la otra. Sí puede darse, pero no hay creación de riqueza. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no hay creación de riqueza por más de que yo gane más o me enriquezca a expensas de la otra persona? ¿Cómo, perdón? Ajá, ¿eso qué significa?
algo así, es exactamente, o parecido, pero a grandes rasgos, lo que está queriendo decir la fisiocracia es eso, que acá no hay creación de riqueza porque lo que yo he ganado, la otra persona lo ha perdido. Entonces simplemente hay una circulación o cambio de manos de la riqueza. Pero no se creó nueva riqueza. Por supuesto que nosotros hoy razonamos muy diferentes, ¿no? Porque si yo cambio mi botella de vino por un plato de comida, indudablemente es porque yo tenía más hambre que sed, otra persona tenía más sed que hambre, ¿no? Por lo tanto, la botella de vino, si bien puede costar lo mismo que un plato de comida, pero ha ganado y tiene una ganancia en utilidad, que es un elemento que va a aparecer posteriormente, diríamos, ¿no? Gana en utilidad, la utilidad de un bien, además de la ganancia material que pueda tener, al pasar de mis manos a las tuyas, y viceversa. Entonces, en este doble acrecimiento de la utilidad, vamos a ver, dicen economistas posteriores, un acrecimiento real y efectivo de la riqueza. Pero esto no lo ven los fisiócratas, ¿no? Yo me estoy adelantando, esto es como uno lo ve un poco más adelante. Los fisiócratas no lo veían así porque solo concebían a la riqueza bajo la forma material. No incorpora el elemento de la utilidad, diríamos. Lo incorpora a grandes rasgos, diríamos, pero no como se va a desarrollar posteriormente. Entonces, tanto el comercio exterior como el comercio interior no producían una riqueza real, sino únicamente producían una ganancia, lo cual era muy diferente porque la riqueza real, porque la ganancia va a ser lo que uno gana es lo que otro pierde. Es el ejemplo que veíamos recién. Entonces, ¿qué hay que hacer con el comercio? Si no producía una riqueza real, ¿qué hay que hacer con el comercio? Prohibirlo, reglamentarlo, dejarlo en completa libertad. Eso es lo que yo les decía. ¿Qué hace la fisiocracia? Lo tercero. ¿Por qué? Porque el comercio es un mal necesario. Además, este orden natural llevaba implícita también la libertad de cada individuo de comprar y de vender como mejor le plazca. La fisiocracia no hace diferencias entre comprar en el interior como en el exterior, porque el orden natural básicamente no reconoce frontera. Además, también la fisiocracia sostenía que el intercambio o la libertad de comercio aseguraba algo que ellos llamaban el buen precio. Pero básicamente, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Cuál es el trasfondo? La libertad de comercio perjudicaba un poco a los fisiócratas en el siguiente sentido. La libertad de comercio para los fisiócratas consistía principalmente en la abolición de todas las medidas del antiguo régimen. ¿Qué tenían estas medidas del antiguo régimen? Tendían a impedir la exportación de cereales al extranjero. ¿Y qué también hacían? Restringían el libre comercio en el interior. Eso es lo que la fisiocracia no quiere. O sea, este sistema proteccionista de entonces, del antiguo régimen, que es heredado en esta época, ¿cierto?, va a ser un sistema proteccionista contra el cual van a luchar los fisiócratas. Se proponían desarrollar la industria. O sea, ¿qué quería este sistema proteccionista? Este sistema del antiguo régimen. Desarrollar la industria, favoreciendo la exportación de productos ya manufacturados, pero restringiendo la producción, restringiendo, diríamos, la exportación de productos agrícolas y de materias primas. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Está bien, entiendo que se quiera fomentar la industria, entiendo que para fomentar la industria se quiera fomentar, ¿no es cierto?, la exportación de bienes manufacturados, pero ¿por qué voy a restringir la exportación de materias primas? ¿Que no me convendría exportar bienes manufacturados, exportar materia prima y sigamos exportando todo, total entra la riqueza? ¿Por qué? O el aumento del precio, diríamos. Entonces, fisiocracia veía que el desarrollo de la industria estaba relacionado con mantener bajos los precios de las materias primas. Entonces, básicamente ese es el trasfondo también de por qué la fisiocracia tiene esta postura en relación al comercio, diríamos, y a la industria. Bueno, les voy a dejar para ustedes que vean también las contradicciones del sistema fisiocrático. Por favor, vean las contradicciones del sistema fisiocrático.
algunos puntos, esto que yo les mencionaba, de que tienen todavía el dejo del sistema feudal, ¿no? Reforzado por la defensa de la propiedad territorial, pero también, por otro lado, la cuestión de la política no intervencionista también es mucho más moderna que el antiguo régimen. Entonces están medio en el medio los fisiócratas entre una cuestión y la otra. El punto, ¿cómo ven ellos, por ejemplo, a la clase propietaria? ¿Cómo ven ellos a los dueños de la propiedad, a los dueños de la tierra, aquellos que tienen un título nobiliario, etcétera? Bien. Y algunas preguntas que les dejo para que ustedes desarrollen. Les he explicado, si Dios quiere, si podemos, vamos a subir una pregunta por tema o por unidad para que ustedes participen, y esto va a sumar, ya saben, concepto al momento de la corrección de los parciales, diríamos. Pero, por ejemplo, lo que les decía a ustedes, ¿qué diferencias encuentran entre la idea del orden natural de la fisiocracia y el contrato social, por ejemplo? Encuentran entre las ideas del orden natural de la fisiocracia y del contrato social, que es algo así como un orden artificial. Otra pregunta que también les dejo es, ¿por qué la clase estéril se llama clase estéril? ¿O por qué la fisiocracia llama a determinada clase social clase estéril?